Vamos a dar comienzo con la clase número 14 de TICS, donde vamos a comenzar con la unidad número 5, que corresponde a hojas de cálculo. Las hojas de cálculo, también conocidas popularmente como Excel, son un programa o una aplicación que, como su nombre lo dice, son para calcular. Ahora, no solamente para calcular, ya podemos hacer varias cosas con las hojas de cálculo. Por ejemplo, como escribir texto, escribir un nombre, escribir una fecha. Por ejemplo, hoy día estamos a 23 del 06 del 2021. Podemos, no sé, poner algunos caracteres especiales, bonitos, dibujitos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y también podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, 5 más 6 diría 11. Ahora, cuando yo escribo una operación matemática como esa, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque le está tomando como un texto, como si fueran palabras planas y llanas, no tiene nada más. ¿Cómo hago yo para poder hacer una función, una fórmula en Excel? En la opción fórmula. Claro, en la pestaña fórmulas yo puedo insertar fórmulas, pero para poder denominarla, para poder declararla como fórmula, yo tengo que indicarla con el signo igual. Por ejemplo, nosotros teníamos 5 más 6 y no hace nada. Pero si hago igual 5 más 6, va a ser la sumatoria, va a ser la suma. 11. Entonces, lo primero es fórmulas. Fórmulas. Para declarar una fórmula, comenzamos con el signo igual. Me quedó medio... Profe, ¿Sí? si quiero multiplicar, es lo mismo, pero en vez de más va por, o división. Claro, ahí vamos cambiando según la operación matemática que necesitemos hacer. Ya, pero siempre es el igual por antes. Claro, partimos con igual. Entonces, como dice la compañera ahí, para hacer por ejemplo, si quiero multiplicar, ¿cuáles son las operatorias básicas? Suma, resta, multiplicación, división. La suma, que se hace con el signo más, la resta con el signo menos, la multiplicación se hace con el signo asterisco y división, el slash, perfecto. ¿Ya? No se vayan a confundir con la X o alguna otra cosa porque no es. Es. Ahora, también vamos a hablar sobre las prioridades. Las prioridades, ¿por qué? Porque en matemática tenemos la primera prioridad, que es para los paréntesis. Sí. La segunda para la multiplicación, que sería asterisco, y la segunda para, o sea, multiplicación y división, y la tercera para la suma y la resta. Eso es lo que tienen que tener claro para trabajar con fórmulas, digamos. ¿Ya? Eso O es sea, lo que... si yo quiero una suma que sea primero, ¿la pongo entre paréntesis? Claro, si yo tengo una suma y una multiplicación, para que se haga primero la suma, lo pongo entre paréntesis. Entonces hagamos el ejemplo que dice usted. Primero, igual. Si yo escribo 5 más 5 multiplicado 2 y todo esto menos 4, ¿qué es lo que se debiera hacer primero? La multiplicación. Claro, la multiplicación. Entonces va a multiplicar 5 por 2 son 10, y cuando ya está todo igual, empieza de izquierda a derecha. Como tenemos 5 por 2 son 10, más 5 son 15, menos 4 son 11. Ya. Si yo quiero que se haga, por ejemplo, la resta primero, o la suma, lo pongo entre paréntesis. Ah, ya. Y de esa manera le doy la prioridad. ¿Se fijan cómo cambió? Sí. Entonces, esto igual como hacer matemáticas en la calculadora, cuando están en el colegio, en el instituto, lo que sea. La única diferencia es que tienen que fijarse bien a cómo quieren que ustedes, lo que quieren que pase primero.
Si quiero la Ya. suma y la resta, paréntesis. Si quiero que pase primero la multiplicación antes que la división, también le pongo un paréntesis. Eso es lo básico. Ahora, eso es para las fórmulas. También vamos a trabajar con otros elementos que se conocen como... Denme un segundito. Me puse, pegué los correos ahí. Ahí sí. Vamos a ir anotando acá para que no se me olvide. Lo que es una matriz y las celdas. Ya. Esto es algo más conceptual, lo voy a poner aquí conceptual. No es que usted tenga que aprendérselo de memoria y que le vaya a salvar la vida, pero es importante que lo tenga claro como concepto. Ustedes ven todas estas letras, la A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿cierto? Esas son columnas. Uno la puede considerar como una fila larga, ¿ya? Es como una fila de hacer el pan. Acá hay una persona, otra persona, otra persona, otra persona. O las filas para ir para entrar a Fantasilandia. Cada cuadrito representa una persona en fila. O también las podemos ver en horizontal por los números. El número 2 es una fila, el número 3 es una fila, el número 4 es una fila. Son listas. El cruce entre una columna que van de arriba a abajo, o sea, vertical, y una fila que van de izquierda a derecha, o sea, en horizontal, nos dan como resultado una celda. Esto cuadrito. El nombre de la celda se obtiene entre la columna y la fila. Primero la columna y después la fila. O sea, si yo marco esta celda acá, ¿cómo se llamaría? Columna, o sea, celda C3. C3, ya. Un dato, acá arriba les aparece el nombre. Ah, ya. Ustedes las van marcando, F5, C9, I15, G1, B7, A13, bla, bla, bla. Columnas, filas. Primero la columna, después la fila. Verticales, las filas son horizontales. Claro. Columna en vertical, de arriba abajo, fila en horizontal. Ya. La suma entre varias filas o varias columnas dan como resultado todo esto que se conoce como matriz. Ya, esta es la matriz. Entonces, cuando usted le digan trabaje en la matriz, es trabajar en todo en el fondo. Esto es la matriz. Cuando yo selecciono varias filas y varias columnas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá, donde vamos a poner el número de la nota. Vamos a tener la nota propiamente tal, el porcentaje y el ponderado. Vamos a tener la nota 1, la 2, esto me quedó, ahí sí, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener la nota un 6, un 4, un 5,5, un 4,5 y un 6. Y Profe, pero las notas tienen que ir con el 6, ¿es así 6 o 6.0? Da lo mismo, porque los ceros después de la coma ni suman ni restan. Ya. Si usted le pone 6,0, automáticamente Le quita el 0. Le quita el 0. Ah, ya. Así que da lo mismo. Pero si uno le pone un punto, es otra Igual, cosa. claro, ¿Vale? lo que pasa es que, ojo, en el Excel la coma es separador de decimales. Sí. Pero el punto es separador de miles. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, esto, está diciendo 6.000. Ya. ¿Ya? Pero para escribir el 6.000, mi recomendación es que escribanlo sin los puntos. Escribanlo así, ¿no? Ya. ¿Se fijan que lo tomó como número? Sí. Entonces 6. Ahora, los porcentajes que vamos a utilizar van a ser los mismos de TICS. 15%, 15%, 25%, 15% y 30%. Ya, ahora, esto es estar escribiendo en Excel, pero nos vamos a detenernos un poco si ustedes lo quieren ir copiando mientras me escuchan.
¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros o vamos a utilizar de Excel? En la pestaña opciones, perdón, en la pestaña inicio, tenemos el grupo fuente, donde tenemos los tipos de fuentes y el tamaño, que son cosas que ya habíamos visto. ¿Qué opciones nuevas tenemos? Yo selecciono esta matriz, que son varias celdas o columnas y filas, y tenemos los bordes. Sí. Con los bordes yo puedo dibujar, por ejemplo, bordes para todas las celdas, solamente los bordes inferiores o sin bordes, un borde exterior grueso. Lo vamos a dejar con todos los bordes. Ahí queda como una mini planilla. Claro, le queda como una mini planilla bien dibujada, bien centralizada. Sí. ¿Qué más vamos a trabajar de acá? Los formatos, los números. Por ejemplo, si yo selecciono esto, marco una celda y me voy a esta lista, me dice general, que no tiene formato, número, para dejarla como formato de número, moneda, que le antepone el signo peso. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, cuando les digan que los tienen que poner en formato moneda, usted escribe el número, selecciona la celda, despliega la lista y le pone moneda. Y si selecciono la matriz completa y le pongo moneda, lo hace Todo va a todo, quedar en ¿cierto? formato Todo. moneda. Ya. Todo lo que sea posible configurar como moneda, ¿ya? Porque las palabras no las puede configurar como moneda, por ejemplo. Sí. Y mantenemos las fechas cortas o fecha larga, que configura todo como fecha. Por ejemplo, fecha corta o fecha larga. Domingo 1 de enero de 1900. Ok, Vanessa, no se preocupe. Y también tenemos porcentajes o fracciones científicas. Ahí ustedes utilicen el que más les acomode, ¿ya? No hay una restricción respecto a los formatos. De la pestaña insertar, vamos a utilizar los gráficos, que es la nueva opción que tenemos en Excel. Los gráficos yo los tengo que utilizar solamente cuando yo tengo ya información creada. Yo no puedo llegar y decir quiero meter un gráfico acá. O sea, si yo marco esto y pongo gráfico, no me va a aparecer nada. Yo tengo que tener información organizada primero. O sea, vamos a aprender a ordenar la información, a tabularla, que es el término correcto, y después de eso vamos a graficar. Vamos también de la pestaña fórmulas, vamos a trabajar con las bibliotecas de funciones. Vamos a tener las financieras, las lógicas, de texto, búsqueda de referencia y matemáticas. Esas son las tres pestañas con las que vamos a trabajar: inicio, insertar y fórmulas. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos explicando. Vamos a tratar de trabajar con notas, con las notas específicamente de TICS. Varinia, trate de poner atención porque yo más tarde les voy a mandar un ejercicio muy similar a este. ¿Ya? Los que no puedan, por ejemplo, o seguirme el ritmo o trabajarlo, pongan atención, yo les voy a mandar un ejercicio muy similar y les voy a dar un tiempo para que lo hagan en clase y me vayan preguntando. ¿Ya? Dame un segundo. Va, súper. Entonces, ya. ¿Cómo creen ustedes, con las operaciones que les dejé acá, suma, resta, multiplicación y división, que se calcula el famoso ponderado? Tengo el número en la nota, tengo la nota propiamente tal y tengo el porcentaje. ¿Cómo creen ustedes que se hace? Se suma. Colocándole igual, profe. Ya, pero ¿qué operación matemática harían? No se preocupen de cómo escribirlo. ¿Qué operación matemática harían? Profe, y Se no se suma. agarra Por toda tanto, la... dividido por tanto, ¿o no? Multiplicación la nota con el porcentaje. Ya, por ahí va saliendo. Se suma Multiplicación. todas las notas. ¿No? Ya. Algunos Profe, pueden pero pensar- puede por tanto, agarrar todo dividido el por tanto. cuadrado y ponerlo al igual al lado, ¿no? Marcar la matriz que va a trabajar. Ya. Miren, ustedes Porque ahí tienen varias abajito ideas. le saldría o al lado, po. Marcar la ¿Ponderado no como el matriz, promedio? multiplicar, calcular promedio, como dice la compañera. La verdad es que cuando trabajamos con ponderados, es un poquito diferente. Porque cuando uno saca el promedio, ¿qué es lo que haría? Sumo las notas, las divido por la cantidad de notas y obtengo el resultado.
Cuando nosotros trabajamos por ponderado, lo que tenemos que hacer es sacarle este porcentaje a la nota. Este. ¿Y cómo se lo sacamos? Multiplicando. Entonces, lo que habían dicho por ahí, no me acuerdo quién, es multiplicar la nota por el porcentaje. Ahora, ¿cómo multiplicamos? Como muy bien habían dicho, signo igual, la nota, 6, ¿con cuál signo Por- multiplicamos? El asterisco, Asterisco Listo. por 15. 15%. Tiene que ir con el signo por ciento. Si usted no quiere ponerle el símbolo de porcentaje, puede hacerlo por 0,15. Claro. También funciona. Sí. Profe, Ahora, y a usted al darle la de arriba, usted le puede agarrar todo el cuadrado y le va a dar de todos los resultados, de Exacto. todos los... claro, ¿Cierto, copian la verdad? fórmula. Claro, porque ya tienes una fórmula predefinida. Pero acá tenemos Claro, un porque problema. haciendo una de arriba o cualquier fórmula, tú le tiras hacia abajo y salen todas las fórmulas. Sí, pero antes de hacer eso, Bueno, nosotros es todo tenemos- parecido porque ahora hay una de 25% ahí. Pero miren, espérense un Pero poco. te las calcula igual. Lo que dice la compañera es parcialmente verdad. Me falta un detalle. ¿Qué números tenemos acá? Nota 6 y porcentaje 15. Sí. Sí. Nos da 0,9. ¿Qué pasa si yo cambio este 6 por un 4? ¿Cambió o no? No. ¿Y cuál sería entonces el porcentaje del 4? Es 0,6. No 0,9. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá, te lo vamos a borrar para allá. Esto igual. ¿Se ve, cierto? Sí. Para que los que están en el teléfono también puedan ver bien. Vamos a trabajar con un concepto que se llama referencia a la celda. Es cuando escribimos el nombre de la celda en lugar del valor de la celda. Me explico. Vamos a poner la fórmula. Igual, T4, en vez de 4, ¿cuál es el nombre de esa celda? T4, C4. C4. C, C4, Multiplicado por, ¿cuál es el nombre de la celda? T4, D4. T4. Ahora, para evitar escribirla, yo simplemente puedo poner igual y le voy dando clic. Clic a la 1, clic a la primera, multiplicado, clic a la segunda. ¿Lo ven bien, cierto? Sí. Ya, entonces presionamos Enter y ahí nos queda el 0,6. Resultado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que si yo cambio este 4, por ejemplo, por un 7, automáticamente Cambia. me actualiza el valor. Lo cambio. Entonces, la referencia a la celda es con lo que ustedes tienen que trabajar. No me escriban los valores absolutos, porque si necesitamos actualizar, piensen, por ejemplo, están haciendo la ficha de, por ejemplo, el registro social de hogares, ¿ya? Donde calcula el sueldo y el porcentaje al que pertenece y bla, bla, bla. Si tenemos, no sé, por inventar algo, 10 millones de familias, no vamos a estar ingresando esos porcentajes uno por uno. Nos volveríamos locos, ¿no? Que mira que le cambió el sueldo, que agregaron una persona, que sacaron a otra, que cambió la ubicación, que es zona rural, que no es zona rural. Lo mejor es tener todo esto Parece que así trabaja el gobierno. algo así. Profe, una consulta, ¿Sí? la Jimena. Yo tengo harta noción sobre Excel Ujú. y la consulta mía es, cuando usted, para hacer la fórmula, Ujú. usted pone la igual y empieza a colocar la celda C4 por la celda D4. Perfecto. Yo tenía entendido que también se puede hacer el paréntesis, dejarlo entre paréntesis, Sí. la fórmula. Entonces, eso yo Sí, profe, yo igual tenía así como- entendido eso. Ya. Lo que pasa es que cuando tú lo pones, esto es una operación matemática básica. Dígame, termine de contarme y le explico. Yo lo tenía, como dice la compañera, también lo tenía entendido así. Ujú. Entonces yo tenía también la herramienta de colocar el igual, multiplicar, paréntesis, C4 por el D4 y Ujú. cierro el paréntesis. Y ahí también me daba el Ujú. resultado. Claro, sí. Sí, sí, Entonces, también ¿también? funciona.
Está Sí, bien. porque yo igual lo tenía así entendido, porque a mí igual me lo enseñaron de las dos formas, profe, porque a mí ya me habían pasado Excel una vez en el Exacto. instituto. Funciona de las dos maneras. Ustedes pueden parametrizar de esa manera para que lo haga con, digamos, como por rangos. ¿Ya? Ahora, Ujú. esta es una manera un poco más, para mí personalmente, cuando lo explico, es más visual porque se entiende que lo que está en el C4, el 7, lo estoy multiplicando por el D4. La otra manera lo utiliza como una forma entre rangos. Entonces, como no hemos visto el concepto de rango todavía, las personas que menos saben se me pueden enredar. Pero lo que ustedes están haciendo está bien. Ujú. Ya, no sé. El Excel tiene varias maneras de hacer esto. Muchas. Así que ustedes tienen que utilizar el camino que más les acomode. Yo Ya, encuentro que así es como más fácil igual, po. Como claro. la Sí, celda 4 con la celda D4. O sea, la C y la D como más fácil encuentro yo con las letras y los Claro. números. Por eso, va a depender de cada persona. Cada persona va a tener su percepción diferente y ahí lo que tienen que lograr es encontrar un punto en igual es más común. básica, po. Claro, sobre todo cuando tienen que hacer un trabajo en conjunto, porque imagínense que ustedes hacen una fórmula que sí le está funcionando, se lo pasan a la compañera que no tiene idea cómo qué están haciendo y le dicen, hácelo, ¿no? Entonces, tener la forma, esta es como la forma más básica de todas. Esto lo entiende cualquier persona. Ya, ¿cómo íbamos? Entonces, según lo que estábamos conversando, efectivamente hay otras maneras de hacerlo. Incluso nosotros podemos trabajarlo con la pestaña Fórmulas y la biblioteca de funciones. Esta es la manera más primitiva, por decirlo de alguna manera, la más básica de hacer la operación matemática. Ahora, cuando trabajamos con la referencia a la celda, tomando lo que decía la otra compañera, ahora sí podemos copiar la fórmula. Porque en este caso yo tengo 5 notas que tengo que sacarle el porcentaje. ¿Qué pasa si son, por ejemplo, la nota, por ejemplo, si a mí me dijeran calcularle la nota a toda la sección de trabajo social? Ustedes son 52. Imagínense el tiempo que me va a llevar calcularla una por una, las 5 notas. Imagínense en el caso de ustedes cuando tengan que calcular, por ejemplo, el puntaje de la ficha social en base al porcentaje, cuando en una comuna pueden haber 200.000 personas, 300.000 personas. Fácil. Es mucho. Entonces, cuando trabajamos con referencia a la celda y estandarizamos esto, nosotros podemos copiar la fórmula. ¿Cómo la copiamos? Marcamos la celda. ¿Ven ese puntito verde que está ahí en la esquina? Sí. Ahí lo tiramos para abajo, marcamos hasta Ya. donde queremos. Ustedes ponen el cursor ahí y se va a poner negro, como una crucecita. Tienen dos opciones. Como dice la compañera, le dan un clic sostenido y arrastra hacia abajo, o le puede dar doble clic. Si usted le da doble clic, va a copiar hasta el máximo posible. Y ahí sacó los ponderados. Sara. Profe, tengo una consulta. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo estoy en el Excel de Office, pero de Internet. Ya. Y yo estoy haciendo lo mismo que usted hizo, po. Y en la nota, en el 5,5, ¿Ya? me corre hacia el principio. ¿Cómo lo pongo qué tengo que hacer para Se le para que pone me quede acá, así de a este lado. Sí, sí. Ya, eso puede ser por el formato o porque quizá el separador de decimales es el otro, no los puntos, sino que la coma o la coma en vez del punto. Ahí tiene que probar, dependiendo de cómo le esté entregando el porcentaje. De todas maneras, que se le corra el número no es tan terrible. En la pestaña inicio, usted tiene ¿se acuerda de las opciones de alineación cuando las vimos en Word? Que yo puedo poner el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Allá. Ah, ya. Entonces pueden hacer lo mismo, pero celda por celda. Si se les corre un número, Ya, porque hacia el otro lado. ya, le puse ahora con 5.5 y 4.5 y se puso así ordenadito. Perfecto. Entonces con el punto. En el caso de usted, con el punto. Ya. Ya le voy a ir preguntando porque Sí, voy a ocupar ese Excel. No Ya, hay problema. gracias. Ya. Hasta acá. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. ¿Alguna duda, Profe, consulta? Dígame. yo, ¿Sí? sí, profe, me perdí. Es que yo estoy en el notebook.
¿Cómo lo puedo hacer para sacar el ponderado? ¿Lo puedes Multiplicando. volver a repetir? ¿Usted ya tiene este Pero cuadrito? con el C4 y de Profe, eso es lo que Sí. usted había mencionado antes. Ya. Por profe, favor. Sí, dígame. la actividad autoinstructiva que tiene en la semana 10, si no me equivoco, ¿esa es para hoy? La verdad es que no me acuerdo, tendría que revisarla. Ya, profe, gracias. Pero las tareas autoinstructivas no son con notas, así que no se preocupe. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo mismo que usted está aplicando en Excel, en Drive, en el formato Excel, ¿es lo mismo? Cuando estamos hablando al nivel del que lo estamos viendo ahora, sí, es lo mismo, es muy básico. Cuando ya empezamos a utilizar las fórmulas, el panel de fórmulas, ahí cambian un poco la sintaxis o la forma de escribirse, pero en estricto rigor tiene que ser idéntico. Ya, profe. Puede cambiar, por ejemplo, en el caso de la compañera, el punto por la coma, porque dependiendo de la configuración, la coma puede ser o separador de decimales o separador de miles. Y ahí es donde hay que tener ojo con eso. Profe, ¿Sí? tengo que salir, me voy a conectar del celular para que me acepte, por favor. No hay problema. Gracias. Ya, vamos a volver a hacer lo del ponderado, porque lo estaban pidiendo ahí. ¿Cómo calculamos el ponderado para no tener que poner, por ejemplo, 7 por 15%? Lo hacemos con los valores de referencia a la celda. Primero escribimos igual, que es para poner, indicar que estamos haciendo una fórmula. D4 y D4. Podemos escribir el ¿Qué pegado el nombre. profe? ¿Cómo? ¿O no? No lo entendí. Ya, voy a continuar. Podemos escribir el nombre a mano o podemos darle un clic a la celda que queremos calcular. Por ejemplo, en este caso queremos el 7. Le damos un clic, presionamos el signo asterisco y damos clic de nuevo en el porcentaje. Eso es todo. Sí. Con eso ya estamos haciendo la multiplicación y presionamos la tecla Enter. Y ahí tenemos nuestro primer porcentaje. Ahora, yo perfectamente podría hacer lo mismo que en el que sigue. Igual sería en este caso la C5 multiplicado por D5. Enter. Y así una por una, pero me voy a demorar mucho. Para no tener que hacer eso, como ya están ordenadas, como yo sé que es la C5 y la D5, si yo las copio hacia abajo, automáticamente van cambiando C6, D6, C7, D7, C8, D8, hasta la que pueda encontrar. El Excel lo sabe, porque sabe que está ordenado, sabe que están yendo por filas, y por eso lo puedo copiar ahora. Entonces, ¿qué hago? Me paro en la última celda que tiene la fórmula, que sería el 0,6, en el puntito verde de la esquina inferior derecha, le puedo dar un doble clic o un clic sostenido y arrastrar hacia abajo. Y ahí copia. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que yo hago? Escribo una fórmula y si me funciona bien, el resto es copiarlas. Da lo mismo si tengo que hacer una fórmula o 1.000.000. Basta con que yo haga una y el resto es simplemente copiarla. Ya. Ya. Me imagino que ahora sí estamos claros en esto. Sí, profe, Sí. gracias. Vale, ya. Vamos a cambiar un poquito para no trabajar tanto con números. No, me voy a ir hacia abajo, a la fila 20, o en la 15 mejor, la 15. Ya, en la fila 15 voy a poner primer nombre, después segundo nombre, tercer nombre, perdón, primer apellido, y Apellido paterno y apellido. sí, podría ser. De hecho, eso es lo que se acostumbra a usar. Claro. Pero hay que tener dos consideraciones. Generalmente, todas estas planillas hay que tratar de tenerla lo más genérico posible. Y segundo, con el cambio de ley que hubo, ya no hay apellido paterno, o sea, el paterno puede ser el segundo o el primero, entonces... Sí, pero eso está recién ahora, pues, profe. Sí, no sé, yo sé que está recién partiendo, pero por eso te lo digo, cuando tú generalmente haces este tipo de planillas,
Lo más recomendado es tratar de llevarlo lo más genérico posible. Profe, y también se puede hacer al revés, ¿cierto? Lo primero los apellidos y así sucesivamente. Exacto. Primero los apellidos, después los nombres, etcétera, etcétera. ¿Ya? De nuevo, yo lo hago así solamente porque si los quiero dar vuelta, tengo claro que es el apellido primero y el apellido segundo, o el primer nombre, el segundo nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a escribir al ladito nombre completo. Nombre completo. Ahora, ¿se fijan cómo nombre completo se traspasa a la otra fila, a la G, de la F a la G? ¿Cómo está ocupando esa celda completa? ¿La ven o no? Es más, si yo me pongo aquí y escribo, por ejemplo, hola, se Puede me pierde escribir. el nombre. ¿Y por qué no la amplió? Ya, ¿cómo las amplío? Para los que no saben, me posiciono entre las dos columnas, entre la F y la G, y le doy un doble clic. Y ahí se agranda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar esto y voy a poner acá, le voy a poner bordes, voy a poner, por ejemplo, acá, Paula Carolina Barraza Fuentes. Estoy inventando nombre. Fuentes, ya. Quiero hacer el nombre completo de esta persona. Una de las opciones que tengo es que lo escriba a mano. Paula Carolina Barraza Fuentes. ¿Cierto? Ujú. Pero ¿qué pasa si tengo 2.000 personas o 300.000 personas, en el caso de una comuna, del municipio? Me vuelvo loco. Tendría que poner es igual más las celdas. Ya, en ese Sumando caso, no. en ese caso no te va a funcionar porque estos signos son solamente para operaciones matemáticas con números. Matemática, sí. Claro, acá Ay, tenemos, verdad que lo dijo. acá tenemos que trabajar con fórmulas. Vamos a marcar la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas y tenemos las fórmulas de texto. El librito amarillo. Para las personas que están en Google Drive es la pestaña insertar y funciones o fórmulas de texto y ahí les va a aparecer, les voy a nombrar al tiro la que vamos a utilizar. Es texto y se llama concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, Concatenar. concatenar. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Yo le puedo ir entregando varios textos y me los va juntando en una sola celda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Marco la celda, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. Se me va a abrir una ventana y me va a preguntar, por el texto 1, ¿cuál creen ustedes que es el primer texto que tiene que ir? Nombre. Primer nombre, segundo El primer nombre. Ya. Ahora, para no tener que escribirlos, por ejemplo, como Paula, yo le puedo, recuerden la referencia a la celda. El nombre de la celda es, B16. le puedo dar un clic. Y automáticamente escribe el nombre. En el texto 2 le vamos a dar el segundo nombre. C16. Le marco el texto 3, le doy un clic, dejo el cursor parpadeando, marco el primer apellido. Marco el texto 4, le dejo un clic, ¿cierto? Queda el cursor parpadeando y marco el apellido. Ahora, abajo de esto, acá, me aparece la muestra. ¿Quedó bien ese nombre? Paula Carolina Barraza, sí. Lo voy a poner con la lupa. Vean ese nombre, ¿quedó bien escrito así? Sí. A ver. ¿No quedó todo junto? Está todo junto. Todo junto, no me sirve, ¿ya? Tenemos que hacerle un arreglo a esto para que funcione bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Lo vamos a hacer todo de nuevo. Marco la celda, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. Y digo, en el texto 1 va a ir el nombre, el primer nombre, Paula. Y en el texto 2, en vez de poner el segundo nombre, voy a dejar el cursor parpadeando y voy a apretar la barra espaciadora una vez. Ah, ya. Y en el texto 3, voy a cambiarme al texto 3. ¿Se fijan cómo quedó la doble comilla vacía? Sí. Ya. Ahora en el texto 3 voy a poner el segundo nombre, Carolina. O sea, al final son 6 textos. Son 7. Eso. 1,
Sí. En el texto 4 vamos a poner el primer apellido. En el texto 5, perdón, en el texto 4 va un espacio. Sí. Barra espaciadora. Nos pasamos al texto 5. Ahí va el primer apellido. Acá al lado ustedes tienen el control deslizante por si acaso. 3. Y el texto 6, espacio. Texto 7 es el segundo apellido. Vean ahora la muestra, cómo quedó. Ahora sí. Excelente. Ya, ahí lo dejo bien grande en la pantalla para que se vea cómo tiene que quedar. Julián. Uno, no se puede agrandar. Ahí se pone aceptar y hay que dar nombre. Ya, le ponen aceptar y ahí queda. ¿Y se puede poner la fórmula, profe, como la que tiene ahí? Espera, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto, no escucho bien. Voy a silenciar. Ya, ahora sí pregúnteme. Ahora... Profe, a mí no me sale eso. ¿Cómo? Que en el... No, pero termine de explicar y ahí después me explica a mí. Porque no encuentro yo en la pestañita fórmula, no me sale lo mismo. Ya, ok. Es que en realidad ya estamos listos porque yo le pongo aceptar y ahí me queda el nombre completo. Ahora, por ejemplo, en mi caso particular, yo no tengo segundo nombre. Si pongo solamente los apellidos, o sea, el nombre y los apellidos, y copio esta fórmula, igual va a hacerlo sin el segundo nombre nomás. Entonces me sirve tanto para personas con un nombre o dos nombres o un solo apellido, por ejemplo, en el caso de los extranjeros. Por eso se hace así, para que me deje digamos, los nombres separados. Ya, a la persona que no le estaba funcionando, cuénteme bien, ¿qué le pasó? Ya, profe, soy yo la que está con el... en el otro Excel. ¿Ya? ¿Pero usted está en Mire. en el Google Drive? No, estoy en el Office que Ya, me Office abre... Ya, perfecto. Ya, estoy tratando de como poner para que se pierdan ahí todos los nombres y no me sale. ¿Ya? Cuando usted se puso entre medio de las dos celdas, ahí no caché. Lo hago de Para nuevo. que se vea completo, primer nombre, segundo nombre, eso. Ya, mira, lo voy a mostrar de nuevo. Ya. Primero marco la celda donde quiero que quede la fórmula. Eso es importante, porque si yo marco acá, el nombre me va a quedar acá. Tiene que ser ahí. Ah, ya. Eso es lo primero que tienen que fijarse. ¿Dónde quiero que quede el resultado? Aquí quiero que quede el resultado, la fórmula. Me voy a la pestaña Fórmulas de texto concatenar. Concatenar. Sí. Ya. Listo. Se me abre el panel. ¿Sí? Concat me dice. Ya, Concat. sí, concat o concatenar, es lo mismo. ¿Será lo mismo? Sí, es lo mismo. Ya. Ah, ya, ahí me sale. Ya, entonces, con este panel abierto, el texto 1, yo le doy un clic para que quede el cursor parpadeando. Le doy un clic a la celda donde está el primer nombre, que en este caso es Paula. En el texto 2, le voy a dar un clic para que quede el cursor parpadeando y voy a presionar la barra espaciadora. Me paso al texto 3 y arriba me tiene que quedar una doble comilla vacía, con dos comillas, vacío, dos comillas. Texto 3, el segundo nombre. Me paso al texto 4, le doy un clic. Presiono barra espaciadora. Me paso al texto 5. Ahora iría el primer apellido. Le doy un clic. Y en el texto 6, marco el texto 6, barra espaciadora,
me paso al texto 7 y segundo apellido. Y ahí me queda el nombre completo. ¿Lo puedo hacer ahora o no? No, me sale distinto, profe. No me sale el cuadrito y me sale en la misma celda como la fórmula. Ya. Me sale igual, conca, me abre paréntesis y abajo dice texto 1. Ya. Lo que pasa es que te lo está mostrando para que tú escribas la fórmula. Ya. Lo que pasa es que Porque no me sale así como lo que le sale a usted arribita para sí. buscar el conca. Sí, ya entendí. No te sale el panel. Claro. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos las fórmulas, tenemos dos maneras de hacerlo. Con el panel o escribiendo la fórmula a mano. Yo personalmente prefiero que ustedes lo hagan con el panel, si es que pueden, obviamente. Por ejemplo, en el caso de la compañera no tiene panel. ¿Cómo hace la fórmula? A ella le aparece igual con cat, ¿cierto? Paréntesis. ¿Eso? Sí. Ya. En el caso mío se llama concatenar. Y ahí me sale como para anotar. Bueno, ya, acá lo que yo tengo que hacer es escribirla a mano. Entonces, si te fijas, te dice texto 1, punto y coma, texto 2, ¿cierto? ¿Lo ves en la pantalla o no? Sí, profe, que no me escucho por el internet que está medio malo. Ah, ok, ya. Entonces, el texto 1, yo le voy a poner el nombre de la primera celda, que es B16, en el caso mío. Ahora lo que tengo que hacer es poner punto y coma, poner doble comilla, que eso es mayúsculas 2, espacio, doble comilla, punto y coma. Marco el segundo nombre, punto y coma, doble comilla, espacio, doble comilla, punto y coma. Es lo mismo, pero tiene que hacerlo, tiene que escribirlo usted completo, a mano. No me gustó. ¿Cómo? Es más largo. Debe ser porque el Excel no está actualizado. Es que la versión online algunas funciones no las tiene completas con el panel. Ah, Entonces ahí es donde se produce, y ahí me queda, ¿se fijan que me está marcando lo mismo? sí. Profe, Dígame. Profe, y el Drive es igual que el Excel que usted está mostrando. El Drive debe tener el mismo problema que el Excel Online. Ah, ¿Ya? Profe. Pero esa es la manera de escribirlo. Actualizar el Office. Ya. Ahora había una compañera que me estaba preguntando cómo hago para poner las líneas con borde negro. Marco las celdas, pestaña inicio, y donde aparece los bordes, ahí dice borde exterior grueso. Y ahí me quedan los bordes exteriores gruesos, por ejemplo. Ya. Lo último que les estoy explicando es para las personas que no tienen el Excel con el panel, ¿ya? Con el panel de fórmula. Eso es cuando tienen que escribir la fórmula a mano completa. Ya es un poco más largo, no se preocupen. Y vamos a seguir practicando esto. Ya, vamos a utilizar dos fórmulas de texto más que se llaman mayúscula y minúscula. ¿Qué es lo que hacen estas funciones? Transforman un texto, como dice su nombre, a mayúscula o minúscula. Entonces, voy a marcar la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas de texto, mayús C. ¿Sí? Mayús C lo que hace, me pregunta por un texto. ¿Cuál texto? El nombre completo. Y lo que hace es transformar todo el texto a mayúscula. Qué bacán, profe. Y minúscula hace lo mismo, pero al revés. Marco la celda, texto, minus C,
marco el texto, por ejemplo, este nombre que está en mayúscula, y lo va a transformar completito en minúscula. Oh, qué bonito. Entonces, cuando tienen que sacar, por ejemplo, un texto de internet que está todo en mayúscula, y en vez de tener que escribirlo a mano ustedes, péguenlo en una celda, en la celda de al lado ponen "-c", seleccionan ese texto y automáticamente lo va a transformar todo a minúscula. ¿Y hay alguna opción de esas que pueda ser así que solamente la primera letra del texto? No es tan poderoso. Lo mismo iba a preguntar. Oiga, Que- profe, a usted le sale la primera letra mayúscula, Ujú. ¿cierto? Y yo cuando pongo minúscula me sale todo en minúscula. Claro, lo que pasa es que depende cómo tú escribas. Por ejemplo, yo acá Paula lo escribí con la primera en mayúscula. Si yo escribo Pau con la U mayúscula, por ejemplo, me va a aparecer como Paula con la U mayúscula. El primero depende de cómo tú lo escribas. Ah, ya, porque yo había escrito todo el nombre completo con mayúscula. Sí, claro, va a depender mucho. Si yo escribo todo en minúscula, Paula, Carolina. ¿Te fijas cómo me queda Paula, Carolina y Barraza Fuente? Si yo escribo, digamos, entre comillas, ordenadito, la primera mayúscula, el resto en minúscula, en la fórmula me va a aparecer así. Y después para las conversiones va a variar dependiendo de lo que yo tenga. Profe, ¿puede por favor repetir lo de la mayúscula, por favor? ¿Sí, claro? Borro entonces. Ya. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula. Pestaña fórmulas, texto, mayúscula. Y ahí me va a preguntar qué texto quiero transformar en mayúscula. Puede ser cualquiera. Puede ser solo el apellido, el nombre completo o solo el nombre. En este caso yo voy a marcar el nombre completo. ¿Ya? Y ahí le doy a aceptar. Y me lo transforma a mayúscula. Y la misma operación con minúscula. Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, "-c". Marco el texto, que en este caso sería el de acá. Automáticamente escribe el nombre de la celda, G16, y le doy a aceptar. Y ahí está el nombre en mayúscula y en minúscula. Ya. Ya, hasta acá, ¿cómo van? ¿Muy mal? Mal. No tan mal. Ya. Ahora, les quiero decir algo. Yo sé que en comparación con las otras cosas que vimos, por ejemplo, el PowerPoint o el Word, esto es como un poco más, esto es súper más abstracto, porque acá no hay colores, no hay nada. Pero esta parte es pura práctica. ¿Ya? Si ustedes no lo practican, difícil que lo entiendan. O sea, terminen la clase hoy día, vayan a tomar once, qué sé yo, vean una comedia, tele, y por último echen una mirada al Excel para ver si se acuerdan de algunas cosas y practíquenlo durante la semana. Porque esta es la parte que requiere más práctica porque es muy mecánico. ¿Ya? Tiene muchos pasos. Ya, vamos a pasar a la última. Profe, ¿Sí? Dígame, tengo una pregunta. dígame. Cuando termine esta clase, ¿va a subir la grabación de esta clase al aula? Yes, tengo que subirla. Por favor. La revisarla en caso de que se me olvide algo, por Sí, favor. claro. Gracias, profe. Ya, vamos a pasar la última parte. Espere, profe, espere un poquito. Ok. Mire, yo le aprieto aquí donde usted puso mayúscula. Ya, aprieto aquí Ya. y me voy a donde dice texto mayús. Mayúscula. Y me puso mayús F16 más mayús. Ya. Y ahí le tengo que, Paula, donde sale el nombre completo. El problema que tiene ahí es que si usted empieza a poner funciones sobre funciones, por ejemplo, acá yo ya tengo mayúscula, ¿se fija? Mayúscula F16. Sí. Si yo vuelvo a presionar fórmulas de texto con mayúscula, lo que me está haciendo es sumármelas. Tiene que borrarlo. Borre todo. Marque la celda y apriete suprimir.
Borre todo y lo vuelve a hacer, porque si no le va a empezar a juntar las funciones y le va a quedar ahí un choque de trenes medio raro. Ya, a ver, lo voy a volver a hacer. Vale. A ver si me resulta por fin. Ya, entonces pues le aprieto esta y le pongo aceptar. Ah, ya, profe, ahora sí me resultó. Gracias. Perfecto. Por eso tenía esa duda, gracias. Recuerden que cuando no les funciona una fórmula, lo mejor es borrarla y volver a empezar de nuevo. Ya, para que no se les empiecen a juntar. Ya. Y ahora vamos a pasar a la parte más Profe, yo complicada quería de decir esto. algo. Dígame. La escucho. Que me funcionó la fórmula. ¿No le funcionó? Sí, puedo poner el nombre completo. Ah, Era ya. con coma, era solo la coma. Coma y Ya. espacio. No tenía que ponerle la comilla arriba. Eso, Ya, súper. si alguien le sirve. Usted está en Drive, ¿cierto? Profe, Sí. cierto que usted nos dijo de que, bueno, que nosotros podíamos o que coloque para donde está la pantallita eso para como recordar la pregunta. Cierto que usted dijo que podíamos como tocar en la parte de donde aparece más para que después Excel te aparezca te dé todos los resultados en la otra fila. Ya. ¿Esto pasa lo mismo con cuando es fórmula de texto? ¿También te hace todo el trabajo Excel? ¿O hay que ir como por partes así? Yo les recomiendo siempre que vayan parte por parte revisando las fórmulas. Nunca se confíen en que les haga todo. ¿Ya? Porque de repente agarra cosas que no debiera y ahí es cuando empieza a andar medio rara esta cosa. Ah, ya, pero como que igual te la hace. Igual te hace Sí, como el sí, trabajo. puede hacerlo, pero no, menos con el texto, porque los textos no tienen, por ejemplo, control. Yo no sé, por ejemplo, tú sabes que el número 5 es mayor que el 7, que el número 3 es más chico que el 10. Pero ¿cómo sé yo que la palabra hola es más grande que bienvenido? No tienen número. Entonces, como no tienen orden, el Excel dice, no sé, ahí yo voy con lo que sea. Ya. ¿Ya? Es distinto con los números, porque el número lo puede ordenar, le puede dar como una cardinalidad, es decir, es más grande, es más chico, este primero, este el último, bla, bla, bla. En el caso de las palabras, ahí no hay nada que hacer. No, pues. Bueno, gracias, profe. Vale, ya. Vamos a pasar a la última parte de la clase, que tiene que ver con los operadores lógicos. Los operadores lógicos, también llamados operadores de comparación, los operadores de comparación, que les llaman en realidad operadores lógicos, son los que sirven para realizar una comparación donde hay dos resultados posibles: verdadero o falso. No hay más. No hay más opciones que esas. Ahora, ¿cuáles son los operadores lógicos? Operadores. Tenemos, y aquí es donde varios van a empezar a sufrir. Mayor, mayor o igual, menor, entonces, menor o igual, distinto, y el igual. Ahora, de los que están acá, de estos 6, todos son aplicables a números, pero solo los últimos 2 son aplicables a texto. Los vamos a mostrar. ¿En qué consiste? Esto igual que una fórmula. Por ejemplo, yo voy a poner acá, igual, el 10 es mayor que el 5, ¿verdadero o falso? El número 10 es mayor que el 5, verdadero. El 10 es mayor, verdadero. Entonces dice literalmente verdadero. Igual, el 1 es mayor que el 5. Falso. Falso. Eso es lo que hace. Yo le pregunto algo y me dice verdadero o falso, nada más, no hace nada más. Igual, el 20
es distinto del número 21. Verdadero. Verdadero. Igual, el 50 es mayor o igual que el 50. No es Verdadero. mayor, pero sí es igual. Sí, es igual. Así que es verdadero. Verdadero. Ahora, en el caso de las palabras, como les decía, yo solamente puedo utilizar dos cosas, porque yo no le puedo decir, de nuevo con el mismo ejemplo, yo no puedo preguntar si la palabra hola es más grande que la palabra avión. Lo puedo poner hola con H y hola sin H. Pero igual da lo mismo, porque son palabras, no tienen que ver con la Pero- cantidad de letras. No Ah. saben el número. No distingue. No distingue cantidad de letras, esa es otra cosa, que te cuente la cantidad. Si yo te cuento la cantidad de letras, esa contabilidad es un número, pero la palabra en sí no es un número. Por ende, no tiene cómo decir es más grande o más chica. Entonces, en ese caso, solamente puede decir o es distinta o son iguales. En ese caso, por ejemplo, tenemos la palabra hola. Cuando comparo palabras, siempre tienen que ir entre comillas. Si la palabra hola es igual a la palabra chao. Falso. Si la palabra verde es distinto de la palabra rojo. Verdadero. Me equivoqué porque me faltó un paréntesis, una comilla. Listo. ¿Sí? Oh, qué choro. A ver, probemos. ¿Qué dijo? Dijo que era Ya, prueben alguno de ustedes, pues inventen uno, a ver si les resulta o no. Amor, ¿quién era? Porque contestaste súper bien. igual. A lo mejor el rey quiere salir a hacer pipí, cochino o comer, pero va a tener que... Sí, profe, me funcionó. Ya, súper. Ahora, ¿por qué estamos practicando esto? Se preguntará usted. ¿Cuál es la gran complejidad que tiene? Ya, y si no me dice si lo puedo volver a explicar. Cuando nosotros necesitamos comparar algo para que nos diga si está bien o está mal, es bueno, es malo, alto, chico, verdadero o falso, yo utilizo estos comparadores. Entonces, por ejemplo, voy a poner igual para indicar qué fórmula. Si el número 100 es mayor que el 50. Ya, ahora, ¿cómo sé yo cuál es el signo del mayor o el menor? La parte abierta indica mayor y la parte cerrada, o sea, la puntita indica menor. Entonces, si yo presiono Enter, me dice verdadero. Y lo mismo que habíamos hecho con los otros ejemplos. Si el 1 es mayor que el 5, falso. Falso. Si el 20 es distinto del 21, es verdadero, porque el 20 y el 21 son números diferentes. Si el 50 es mayor o igual que el 50, es verdadero porque no es mayor, pero sí es igual. ¿Cuál? Y con las palabras, la palabra hola no es igual a la palabra chao, por ende es falso. Y la palabra verde es distinta a la palabra rojo, verdadero porque no son iguales. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, todo esto que estamos explicando acá es para que... Profe, Dígame.
Y si uno pone es igual 24, es igual 24, se Te puede viene a igual, decir, ¿sí? sí, igual, 24 igual Porque 24, me te va a decir sale verdadero. verdadero, Claro, está bien. ¿sí? Ahí. Carla, usted que levantó la mano. Profe, ¿y usted en qué caso cree que ocupemos esto? Ya, es que estoy explicando la base para poder ir muy para allá. Porque generalmente este es el paso que los profes omiten y se van directo a la fórmula. Ay, Entonces, acá es donde, como decía la compañera, ¿en qué caso me sirve esta cosa? Porque ¿cuál es la utilidad? Nosotros tenemos acá, vamos a volver al primer ejemplo, al promedio del alumno, donde teníamos los ponderados, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Sí, profe. Voy a poner acá igual, perdón, voy a marcar la celda, voy a poner promedio acá, promedio, y acá voy a sumar el promedio. Voy a marcar acá pestaña fórmulas, autosuma, suma, para que me sume todos los numeritos. Para que me sume esos números, todos los ponderados, y me entregue el promedio. La pregunta es, ¿con qué promedio un alumno aprueba o reprueba el curso? 5-5. 5-5. 5-5. No, este es el promedio que tiene. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, la asignatura de TICS o lo que sea, ¿con qué promedio pasan? Con un 4-5, profe, creo. Con un Puede 4. pasar un alumno con 4-5. No, con un 4. Ustedes, si tienen promedio 4, pasa. Es lo mismo que el colegio. Si tiene menos de 4, reprobó. Entonces, ahí es donde podemos empezar a usar esto. Voy a evaluar el estado. Quiero que me diga si el alumno está aprobado o reprobado en función de su promedio. Sí. ¿En qué se perdió? ¿Qué hizo el promedio? Lo que pasa es que estaba revisando el mío. Ya, ¿cómo hice el promedio? Miren, el promedio hay varias formas de hacerlo. Puedo poner, por ejemplo, igual, y voy marcando uno por uno, porque es una suma, ¿cierto? O puedo, voy a borrar esto, marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma, y me va a sumar todos los números de manera automática. ¿Sí? Ah, yo lo copié. Como que marqué todo los ponderados hasta la celda dice promedio. ¿Ya? Y después me fui a fórmula y puse autosuma. ¿Y también me salió? Perfecto. Claro, tú lo dejas marcado, Sí. autosuma, y lo suma al tiro. Es lo mismo. Es más fácil. Más fácil, claro. Pero la cosa es que tenemos el promedio. Lo que yo quiero es que acá me aparezca una palabra que me diga que el alumno está aprobado o reprobado en función de este promedio. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con lo que estábamos aprendiendo, pero con una fórmula que se llama función sí. Acá, por favor, pongan atención porque lo voy a explicar dos veces. Una para que me pongan atención y otra para que lo vamos siguiendo. Así que primero pónganme atención. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, función sí. ¿Qué es lo que voy a preguntar? La prueba lógica. Donde está el promedio, o sea, acá en E10, si es mayor o igual a 4, el alumno está aprobado. De lo contrario, está reprobado. Voy a poner aceptar y me va a decir que el alumno está aprobado. ¿Qué pasa si a este alumno le bajan las notas? Cambia automáticamente a reprobado. Entonces lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Voy a borrar. Necesito que me evalúe el promedio. Voy a marcar la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Ya. Entonces, la prueba lógica. ¿Qué es lo que creen ustedes que tienen que comparar para saber si el alumno está aprobado o reprobado?
¿Voy a comparar la nota 1, voy a comparar la nota 5, la nota 3, o voy a evaluar el promedio? El promedio. El promedio. ¿El promedio en qué celda está? En La 10. E11. 11. A ver, El promedio está No, la en 10. la E10. 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 Ay, se me Voy ocurrió a- E10. Voy a marcar E10. Ya. ¿Cómo sé yo cuál es la condición con la que un alumno está aprobado o reprobado? Ya habíamos dicho que era un cuadro. ¿Pero bajo qué parámetro? Tengo que poner mayor o menor. Por ejemplo, Igual, porque yo mayor podría o ponerlo de varias formas. Si el promedio es mayor a 3,9 o mayor o igual a 4. ¿Ven que Creo tengo que dos mayor o opciones? igual a 4. Tengo dos opciones, ambas sirven. Ustedes utilizan la que más les guste nomás. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4, si el promedio es mayor a 4 o igual a 4, ¿qué debiera decirme? Si es verdadero esto. ¿Qué mensaje debiera decirle yo al estudiante? Por ejemplo, Nicolás Farías tiene promedio 4. Aprobado. Probado. Aprobado. Y si Nicolás Farías tiene promedio 2,8 o 3,1, como sale acá, reprobado. Ya, lo voy a dejar ahí un minutito para que lo puedan ver. ¿Tiene que ser con mayúscula o no es necesario? Como ustedes quieran. Ahí ustedes pueden escribir lo que quieran. Aprobado, reprobado, se fue, F, lo que quieran. LJ también podemos. LJ, claro, lo que quieras. ¿Eh? Fuiste bueno. La única ¿Cuál es la diferencia de esta fórmula con lo que estábamos haciendo anteriormente? Que acá yo le puedo poner, personalizar el mensaje. En vez de que me diga verdadero o falso, le puedo poner aprobado o reprobado. Está bueno, está malo, cumple o no cumple. Para eso me sirve. Estas son las tablas que se utilizan, Nicolás, para las evaluaciones como logrado o no logrado también. Claro, tú la puedes utilizar para lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy cumpliendo con el puntaje, estáis dentro del parámetro, cumple, no cumple. Para eso sirve. Ya. Ahí me falta. Los textos, recuerden, siempre van entre comillas. En el caso de este panel lo escribe automáticamente, así que no es necesario que los pongan. Ya. Profe, Pregunto. lo de pago. ¿Cómo? Dígame. Lo que pasa es que yo busco la fórmula del sí, igual sí, como lo tiene usted, ¿Ya? pero me sale sí punto conjunto, sí punto error, sí punto OND, y no sé cuál poner. ¿Y no le parece el sí solo? No, no lo busqué en todas las categorías de las funciones y no me sale. Es que tiene que ser en las lógicas y la función sí, nada más, porque si no le va a aparecer con otros parámetros. En lógica, me sale cambiar, falso, if, no, o, sí. If. Ya, está en inglés, if. Ah, ya, if. Claro, lo que pasa es que en inglés, lo que pasa es que este sí se refiere a que si yo pudiera, si fuera lunes, es como un sí condicional. Y en inglés la palabra sí condicional se pronuncia if. Ya, y aquí yo he hecho todas las fórmulas que usted hizo, las he hecho igual, po, ahí Perfecto. adivinando. Baja un poquito, profe. Pero Que no se ahí. me sale aquí if, abre paréntesis, y abajo sale como lo que lo debería escribir, pues ahí sale prueba lógica, coma, paréntesis cuadrado, valor, si verdadero. A mí también me sale en paréntesis. Ya, lo voy a explicar para las personas que le está saliendo en paréntesis. Pongan atención. Luego, cuando le aparece así en paréntesis es porque ustedes tienen que escribirla a mano. Y eso significa igual, sí o if, paréntesis, prueba lógica. Yo voy a comparar el promedio, si es mayor o igual a 4. ¿Se fijan que aparece un punto y coma? A usted puede que le aparezca una coma o un punto y coma, no lo sé. Sí. Ya, yo le voy a poner punto y coma y se me pone en negro el valor sí verdadero. Valor sí verdadero.
Si el promedio es mayor a 4, va a estar aprobado. Punto y coma para cambiarme al tercer segmento, reprobado. Y eso es. Recuerden cerrar los paréntesis. ¿Cómo le fue a los demás? Profe, ¿qué me salió a mí? Sube. Dígame. Disculpa que lo interrumpa, pero no quise interrumpirlo antes. No se preocupe. ¿Me puede explicar cómo sacó el ponderado? Porque he tratado de buscar y no. Ese porcentaje. Sí, profe. Ese numerito. Ya. Y ¿Cómo se todo saca? lo otro, pero me falta eso. Tú tienes la nota. Mira, lo voy a hacer de nuevo en otro lado. Voy a poner bien acá. Ya. Tú tienes la nota, por ejemplo, voy a poner la hoja 2 mejor. Una hoja limpia. Por ejemplo, yo tengo un 5, un 6 y un 4. Esa es la nota. Y el ponderado, el porcentaje. Porcentaje y el ponderado. ¿Sí? Sí. Celda. Vamos a tener porcentaje del 30, 30 y 40. 30%, 30%, 40%. No, tener tres notas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el ponderado? Lo que tengo que hacer es poner igual, marco la nota, multiplicado por el porcentaje. Yo tengo que ponerle el signo de porcentaje. Si no le pongo el signo de porcentaje, lo tengo que escribir como un número equivalente, que sería 0,3. Que en realidad, bueno, tengo que borrarle el signo por ciento en realidad. Si está Ya tengo que poner igual, disculpe, profe. Claro, igual la nota multiplicado por el porcentaje. Ya, la nota multiplicada por el porcentaje. Claro. Cristóbal. Isidora, la escucho. Sí, profe, me quedé perdida en cómo sacó el promedio. El promedio, simplemente sumar los ponderados. Mira, por ejemplo, acá yo estoy sacando ese ponderado. Tengo esos tres ponderados, ¿cierto? Yo voy a poner acá promedio. Lo sumo. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula. Perdón, claro, marco ahí. Fórmulas. Puedo hacerlo de varias maneras. Puedo poner, por ejemplo, autosuma y seleccionar. O puedo seleccionar todo y poner autosuma. Y lo va a poner al final. Son opciones. Yo personalmente prefiero marcar la celda, autosuma, selecciono los números que quiero sumar y presiono Enter. Y de esa manera tengo el promedio. Ya, es que estoy tratando de ir con usted, pero me pierdo. No se preocupe. Ya, vamos a hacer algo, porque no quiero que se me estresen con esto. Profe, ¿cómo se pone el signo mayor o igual? Si no les aparece en el teclado, pueden presionar la tecla Alt y en el teclado numérico pueden escribir la combinación 62 para mayor o 60 para menor. Hoy arriba de control hay una flechita. Ese es el mayúscula. Claro, con el mayúscula y algún número por ahí en el teclado tiene que estar, porque no, como no les puedo ver. También con el teclados, mayúscula. Claro, ahí tienen que ir apretando a ver dónde les salen los monos, los símbolos. Chicos. ¡Aprendí! No lo veo, profe.
vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a pasar la lista, voy a tener la grabación.